Colegas, buenas noches. Bienvenidos a esta breve sesión de adopción del marco NICS-CP, principalmente relacionado con el concepto o el principio de vengado. Bien, para empezar, colegas, eh, creo que ya cuando hablamos del principio de vengado, básicamente es un principio de rutina, ¿no? Registrar todas las operaciones de ingresos o de gastos sin la necesidad de que estos hayan sido cobrados o pagados, ¿no? A ver, voy a poner acá en el Google principio de vengado. eh, y acá está, ¿no? Miren, el devengado es un principio contable utilizado universalmente. De acuerdo con este principio, las operaciones financieras se registran y reconocen en el momento en que estas ocurren, ¿no? Sin importar que estas hayan sido cobradas o pagadas. Probablemente todos ustedes hayan escuchado acerca del principio del vengado, que en realidad es el principio base por la cual se construye toda la contabilidad. Eh, si bien es cierto, les comento acerca de este principio del devengado, no es una casualidad, se puede decir, ¿no? Yo sé que es un concepto de rutina, ¿sí? Es un concepto de rutina, el principio de devengado, lo voy a poner acá en Excel, ¿ya? Pero curiosamente, si bien es cierto, sabemos que el devengado registra todas las operaciones de ingresos y gastos, sin que estos hayan sido cobrados o pagados. Curiosamente, colegas, este principio nunca se cumple, ¿no? Y normalmente cuando hice el diagnóstico de brechas de alguna entidad, sin estudiar mucho el tema de las mixes de P, bastaba con solamente estudiar o evidenciar que ustedes no habían hecho el principio de vengado en sus entidades, y de esa manera me facilitaba el encontrar brechas, solamente utilizando el principio de vengado. En realidad era un tema bastante sencillo de detectar la falta del principio de vengado, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros trabajamos con un módulo administrativo, eso sí, un módulo SIAP administrativo, administrativo, ¿sí? Que es el famoso módulo SIAP, ¿no? De este módulo administrativo se alimenta justamente, o se alimentaba, el módulo contable, ¿sí o no? ¿No? Y ahí ustedes registraban operaciones tales como ingresos y operaciones de gastos, ¿no? En el caso de operaciones de ingresos, ustedes registraban el determinado y también registraban el recaudado, ¿no? Era lo típico, ¿no? Eso sí, hasta ahora. Y después en el gasto, ustedes registraban el compromiso, ¿no? El devengado, el giro y el pago. Algo típico, ¿no? Algo típico. Algo que hacemos en el día a día, pero el pequeño detalle era de que tesorería o contabilidad o el área de control previo o el área de vengados, ¿no? Quienes se dedicaban a registrar tanto el de vengado como el giro. Acá intervenía tanto contabilidad, ¿no? En el de vengado, control previo, en el giro, el área de tesorería. En el caso de los ingresos, el determinado recaudado, pues intervenía en el área de tesorería, ¿no? El punto era el siguiente. Nosotros nos enterábamos de una venta, ¿ya? Solamente cuando la habíamos cobrado, sino ni enterados de esa venta, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos utilizando ahí? El principio, el principio de lo percibido, ¿no? De lo percibido, ¿ya? De lo percibido. En el caso de gastos era peor todavía, ¿ya? El gastos es peor, porque no sé si les sonará familiar esa vocecita que entra ahí por tu oficina y dicen, ¿no? ¿Ya pagaron el expediente? Ya se pagó, están preguntando por este expediente de tal proveedor. ¿Ya se pagó? ¿Sí o no? Como que tesorería y contabilidad más están en sintonía del pago sin pensar en el devengado, ¿no? O sea, no existe el concepto de devengado sin que alguien pregunte,
¿Ya pagaron a este proveedor? No, no sé de repente si para ustedes les resulta o no les resulta familiar. Entonces, más están preocupados por el tema del pago del proveedor que concentrados en el tema del devengado, ¿no? Y nuevamente, caemos en lo mismo, ¿no? En el principio de lo percibido. Solamente, en resumen, ¿no? Nuestra contabilidad se entera de los hechos económicos solamente cuando tú cobras y cuando tú pagas. Si no, ni enterado de que hay operaciones de cobranza y operaciones de pago. Ni enterado. Entonces, este principio de vengado se derrumba totalmente. ¿Ya? Se derrumba totalmente. Ese es en primer lugar, ¿no? Eh, En el aspecto práctico del día a día que vivimos. Ahora, eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el primer caso de los ingresos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo clásico de los ingresos y también de los gastos, ¿ya? Se supone que, de acuerdo al principio del vengado, los ingresos tienen que ser registrados sin la necesidad de que estos hayan sido cobrados, ¿ya? ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Todos de acuerdo ahí? De acuerdo al principio del vengado, yo debo registrar los ingresos, ¿no? Sin la necesidad de que estos hayan sido cobrados. O sea, lo que me pide es que reconozca básicamente esta fase de determinado, ¿no? En el caso de los ingresos. ¿Ya? Entonces, miren, les hago un ejemplo común. Voy a mi diagnóstico de brechas. Me acerco a mi diagnóstico de brechas y me voy a la NIC SP9, pues, ¿no? NIC SP9. Ingresos de transacciones con contraprestación. ¿Ya? Ingresos de transacciones con contraprestación. Dentro de esos ingresos de transacciones con contraprestación te preguntan, ¿no? Te preguntan. Acá te hace la pregunta. Mire, acá está. Párrafo 19, ¿ya? Prestación de servicios. Estoy agarrando un párrafo al azar, ¿ah? De la NIC SP9, ingreso de transacciones con contraprestación. Se supone normalmente que fue una venta, ¿no? Yo te vendo algo y tú a cambio me entregas dinero. Me hacen la siguiente pregunta, ¿no? La entidad, tu entidad, nuestra entidad, reconoce ingresos por prestación de servicios cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad y cumple todas las condiciones de la NIC SP9. Al margen del estudio de la NIC CP9, que no lo vamos a ver el día de hoy, lo que te pregunta esta NIC es si tú reconoces los ingresos por prestación de servicios, ¿ya? Bajo el contexto de la NIC CP9. La NIC CP9 no te dice que reconozcas un ingreso cuando lo cobras. Te da otro tipo de variables para reconocer un ingreso. Ni siquiera te dice que reconozcas los ingresos, perdón, cuando haces la fase de determinado. Eso lo hace tesorería. Pero contabilidad no hace el registro de un ingreso, este típico asiento, ¿no? 1201 contra la cuenta 43, ¿no? 01. Un asiento típico de ventas, ¿sí o no? ¿No? Ese es el asiento automático que sale. Lo que estoy preguntando, colegas, de acuerdo a la consulta, ¿tu entidad reconoce los ingresos por prestación de servicios? ¿Sí o no? Ustedes van a decir que sí. La pregunta es, ¿cuándo reconocen esos ingresos por prestación de servicios? ¿Cuándo reconocen una prestación de servicios? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo ustedes reconocen la venta, ¿ya? De una prestación de servicios que estén dando a un cliente? ¿Cuándo? ¿Cuándo, profesor? Ah, cuando lo cobro, pues. Porque si no lo cobro, ni enterado que estoy haciendo una venta de prestación de servicios, ¿ya? Entonces, como las NIC SP se construyen sobre el principio del devengado, sobre el principio del devengado, no, basta que utilices el principio de lo percibido, todas las NICs, todas las NICs se derrumban. La raíz de constructo de las NICs SP están sobre el principio de vengado. Después vamos a ver un poquito más del principio de vengado. Solamente ahorita les estoy explicando qué es lo que vemos en el día a día, así a simple vista, ¿ya? Entonces, si acá me preguntan, ¿tu entidad reconoce ingresos por prestación de servicios, ¿no? Cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad y cumple todas las condiciones de la NIC SP9, en ningún momento acá dice, cuando tesorería hace la fase de determinado, registras el ingreso, ¿no? No dice. Te pregunta, ¿cuándo reconoces el ingreso por prestación de servicio? Bueno, si me preguntara a mí, yo diría, lo reconozco el ingreso cuando cobro, pues, ¿no? Si no, no lo reconozco.
Entonces, en automático, yo puedo tranquilamente decir que mi entidad reconoce cuál es la práctica contable anterior de mi entidad, pues mi entidad, hasta el momento, ¿ah? Hasta el momento reconoce los ingresos solamente cuando cobro y no cuando cumplo las cinco condiciones para poder registrar un ingreso como una prestación de servicio. Miren, acá ni siquiera hemos hablado acerca de la NIC SP9, ni siquiera lo hemos estudiado, ya, pero sabemos, así a ojos cerrados, que por usar el principio de lo percibido, de registrar mis ventas solamente cuando los cobros, ya me doy cuenta que no estoy cumpliendo con la NIC SP9. Ya de por sí hay una brecha, sin hacer muchos pavientos, ¿ya? Porque simplemente trabajo en base a lo percibido. Solamente cuando recaudo me entero de que estoy haciendo una venta. Estoy hablándole de una venta de bienes, de una venta de servicios. Ahora, si nos vamos a una municipalidad, en la municipalidad yo he visto datos, pues, ¿no? De cuánto recauda la municipalidad por impuesto predial y por arbitrios, ¿no? En algunas municipalidades, el cobro por impuesto predial y arbitrios es bajísimo, ya, es bajísimo. Eh, ya. Pero si ustedes verifican, ¿no? Y preguntan al área de tesorería, cuánto registras tú tus impuestos prediales o tus arbitrios, esos ingresos por esos conceptos, él te va a decir, lo registro solamente cuando lo cobro. A ver, yo te hago la siguiente pregunta a ti, municipalidad. Todos tus contribuyentes, todos tus vecinos de tu localidad, ¿todos pagan en el año? ¿Toditos pagan en el año? ¿Sí o no? A ver, les pregunto a ustedes, colegas. Ustedes que viven en su distrito, pues, ¿no? Todos los contribuyentes de su localidad pagan sus impuestos prediales y hablando de eso todavía no he pagado mi impuesto predial. Ya. Todos ustedes, o sea, todos sus vecinos pagan su impuesto predial y arbitrios en el año, ¿sí o no? Por descartes nada más, ¿sí o no? No, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿qué registra la contabilidad? Solamente de aquellos que han pagado, ¿sí o no? ¿O no? No me equivoco. Ustedes me dirán, la contabilidad de las municipalidades. ¿Qué registra? Solamente de aquellos que han pagado, ¿sí o no? ¿No? Y de los que no han pagado, y de los que no han pagado, que es bastante con relación a los que sí han pagado, ¿ya? ¿Sobre qué lo registra? Entonces, esos que no han pagado, ¿lo registramos en nuestra contabilidad como cuentas por cobrar? ¿Sí o no? De los que no han pagado, que son la gran mayoría en proporción a los que sí han pagado. ¿No, sí o no? Entonces, ¿estamos cumpliendo con el principio de vengado? De registrar las cuentas por cobrar. No, está claro que no, no, está claro que no. Principio de vengado, al lado, ¿ya? Entonces, ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Sobre qué base ustedes registrarían qué contribuyentes les tienen pendientes por cobrar? ¿Qué mecanismos de control? Porque todo esto de la adopción del MIX SP se construye sobre buenos mecanismos de control interno. ¿Qué mecanismo de control interno ustedes utilizarían como insumo para poder registrar sus cuentas por cobrar? Para saber cuánto tienes por cobrar a los vecinos de tu localidad. ¿Qué necesitarían, colegas? Ya está claro que ustedes registran en base a lo que van cobrando. ¿Qué necesitan? ¿Qué tipo de información necesitan para saber a cuántos tienen por cobrar? Cosa que lo registro ahí en mi contabilidad, pues, ¿no? En base a lo del todo. ¿Qué necesitan, colegas? A ver, los leo. Ya somos 26 participantes. ¿Qué necesitan? Definitivamente necesito algo, ¿sí? Necesito más control, necesito más personal, y eso me da a entender que aplicar un principio de vengado en una entidad pública cuesta, ¿no? Al menos necesitaría el padrón actualizado de todos los vecinos de mi localidad, ¿sí o no? Para saber quiénes han pagado y quiénes no han pagado, ¿no? Ahora, cuando hablo de los vecinos de mi municipalidad, no estoy hablando de un vecino, de 10 vecinos del barrio, ¿no? Estoy hablando de toda una población.
San Juan de Lurigancho creo que tiene 3 millones de habitantes, prácticamente es la población de Uruguay, ¿me entienden? Entonces, ahora, si tú quieres controlar cuánto tienes por cobrar a los habitantes de San Juan de Lurigancho, acá en Lima, que es uno de los distritos más grandes de Lima, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar con un Excel o tendrías que trabajar con un sistema, no, informático? En el Excel no va a entrar todos los contribuyentes, ¿sí o no? Son 3 millones. Bueno, no todos son población netamente activa, pero es bastante, una buena cantidad de personas, ¿no? A quienes se le tiene por cobrar año tras año. Entonces necesitas sistemas informáticos, ¿no? Con un entorno visual o algo mucho mejor, y no un Excel para trabajar este tipo de información de cuánto tengo por cobrar que alimentaría en automático al área de contabilidad sobre el principio de vengado. ¿Me entienden? Entonces, implementar un principio de vengado, colegas, ya no es cosa fácil. Nosotros, no solamente se trata de estudiarlo, ¿no? No solamente se trata de saber que forman parte de la NICSP, sino que cuesta obtener ese tipo de información, ¿ya? Ese es un primer punto en la fase de ingresos. Igualito en la parte, perdón, de gastos, ¿ya? En la parte de gastos, eh, utilizando el principio de vengado, lo que, lo que necesitaría saber en la parte de gastos, ¿qué sería, no? ¿A quiénes tengo por pagar? Así como en el primer caso quería saber a quiénes tengo por cobrar, el siguiente caso sería a quiénes tengo por pagar. Eh, Como utilizamos a cada rato el principio del vengado, asumimos que todos los expedientes de pagos que han pasado por mi área, por contabilidad y se lo han pasado a tesorería, asumimos que eso son todos los expedientes de pago que teníamos pendientes por pagar, ¿no? Y que quedaron de repente pendientes al 31 de diciembre de cada año. Claro que después nos damos con la sorpresa que había expedientes en situación de, o perdón, que iban a ser atendidos con créditos de vengados. Y eso iban a hacer, ellos se tenían que registrar, ¿no? A través de una nota de contabilidad, siguiendo el principio del vengado. Aparte del pago o de deudas que posiblemente tengamos a proveedores, ¿qué otro tipo de deudas deberíamos registrar como cuentas por pagar, colegas? Siguiendo el principio de vengado. ¿Qué otro tipo de deudas tendríamos que registrar mediante nota de contabilidad o cualquier otro mecanismo siguiendo este principio de vengado? ¿Solamente proveedores? ¿A quiénes más serían? ¿A quiénes más serían? A ver, los leo. ¿Sí? Ya está. Listo. Los leo, colegas. A ver, ¿a quiénes más serían? Los leo. ¿Qué más tienen ustedes como cuenta por pagar que no necesariamente lo han pagado? Pues ahí está pendiente de desembolso. ¿Qué más sería? La única deuda que tienen que pagar es a sus proveedores, CTS, parte proporcional de gratificaciones, vacaciones, ¿no? Pensiones, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Impuestos, exacto, que quedaron pendientes al mes de diciembre y se van a pagar en enero. ¿Qué más? ¿Qué más, colegas? Basándonos en el principio de vengado. ¿Qué más? ¿Alguna otra deuda más que se me escapa por ahí? ¿Algún interesante? Demandas judiciales, ¿no? Demandas judiciales. Ya, demandas judiciales que pueden estar en primera instancia y que ustedes lo han provisionado, o demandas judiciales que están en situación de cosa juzgada, que ustedes ya lo han reconocido como cuentas por pagar, ¿no? O están provisionadas o están con sentencia firme en una cuenta por pagar, ¿sí? Entonces, todas esas deudas tienen que estar registradas en su contabilidad, basándonos en el principio de vengado. Y nuevamente, pues, ¿no? Cuando veo mi, a ver, voy a agarrar esto. Cuando veo el diagnóstico de brechas, curiosamente, voy leyendo mi diagnóstico de brechas y me voy a la NIC SP 19, pues, ¿no?
la típica NIC SP-19, que me habla de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, provisiones, ¿no? Y justamente ahí hacía la consulta a una entidad, ¿no? Este, la entidad debe reconocer una provisión cuando se den las siguientes condiciones, ¿no? Una entidad tiene una obligación presente, es probable que se requiera salida de recursos, etcétera, etcétera. No pretendo ahorita releer la NIC CP19, ¿ya? Lo único que sabemos es que, según la RD 016, la entidad provisiona las sentencias judiciales por demandas interpuestas en su contra, siempre y cuando se encuentren en primera y segunda instancia, ¿ya? Y las sentencias en calidad de cosa juzgada ya son reconocidas como provisiones, ¿sí? Bien, entonces la norma me indica que las demandas judiciales en primera y segunda instancia, que todavía no tienen una sentencia firme, definitiva, pues te es provisional. Entonces, cuando tú te vas a las entidades públicas, te das con la sorpresa, no la grata sorpresa, te das con la sorpresa de que ese módulo de sentencias judiciales que toda entidad tiene que llenar está abandonada. Está abandonada, colegas. Bueno, para mí sí es sorpresa, disculpen, pero yo no sabía que estaba tan abandonada que solamente registraban aquellas demandas judiciales que estaban listas para ser pagadas. Listas para ser pagadas. O sea, que estaban en situación de cosa juzgada. Eso nomás registraba. Entonces, como esa información tienes que registrarla contablemente, ¿no? Se hace un cruce de información con el OA2 de demandas judiciales, pues esa información está incompleta. Solamente registradas aquellas demandas que estaban listas para ser pagadas, pero sin embargo no registradas aquellas demandas que estaban en primera o segunda instancia, registradas como una provisión, una cuenta por pagar. Eso no estaba. ¿Por qué? Porque Procuraduría no alimentaba esa información en el módulo de sentencias judiciales. Muchas veces ni Procuraduría tenía conocimiento de ese módulo. Muchas veces el informático de la entidad pública se encargaba de llenar y llenaba lo que podía y ni sabía por qué lo llenaba. ¿Me entienden? Entonces, mientras tu control interno, que en este caso es ese módulo de sentencias, no esté funcionando correctamente, tu información financiera estaría incompleta y está más que claro que no estarías cumpliendo con la adopción del inciso 3. Ya, entonces, bajo el principio de vengado, no estarías comunicando de todas las obligaciones que tiene la entidad, ¿ya? Pendiente de pago. Sí, y esa era una de las brechas, pues, ¿no? La entidad solamente reconoce, acá está la brecha, ¿no? ¿Cuál es la práctica contable? La entidad solo reconoce las sentencias en calidad de cosa juzgada, de acuerdo a la información que recibe de Procuraduría al cierre de cada ejercicio, ¿sí? Entonces, solamente reconoce las obligaciones en parte, no de manera integral, como debería ser. Sí, hasta acá entendí esta parte de las demandas judiciales. Ya. Entonces, se dan cuenta que en el caso de gastos, en el caso de gastos, voy a poner acá gastos, en el caso de gastos, nos olvidamos de registrar varias deudas por pagar, ¿no? A veces, por ejemplo, los devengados, los créditos devengados y también las demandas judiciales, en primera y segunda instancia, ¿no? Y sabe Dios qué más, pues, ¿no? Porque bueno, no he revisado otras entidades. Pero ven que ya estamos incumpliendo el principio de vengado, o sea, no reconocemos, ¿no? Los ingresos y los gastos sin importar que estos hayan sido pagados o cobrados, ¿no? En realidad nos interesa más los ingresos y los gastos que sí hayan sido cobrados o pagados. Después lo demás es como si no existiera en la contabilidad. Es un punto ciego, ¿ya? Es una gran omisión de información, ¿ya? Entonces, eh, hasta esta parte creo que está claro, colegas, o tienen alguna consulta al respecto. Sí, a ver, ya somos 27 participantes. ¿Hasta acá tienen alguna consulta al respecto? Respecto a esta breve casuística. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió el contexto?
Antes de continuar. Bien, todos de acuerdo con el contexto, ¿no? Vivimos en el, en el universo de lo percibido, ¿ya? Sí, creo que todos de acuerdo con esto. Bien, colegas, sobre esa premisa, yo les hago la siguiente pregunta. Todo bonito, ¿no? Principio de vengado, registrar los ingresos de gastos sin importar que estos hayan sido cobrados. Mi pregunta es, va para ustedes, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de registrar las operaciones sobre el principio de vengado? ¿Cuál es el problema si no le he dado caso? Y me voy de frente y utilizo lo que me ha venido funcionando, ¿no? Entre comillas, el principio de lo percibido. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué tiene de especial este principio de vengado que me piden a cada rato que lo utilice y no el principio de lo percibido? ¿Qué hay de especial, colegas? A ver, ¿qué tipo de ventaja me da utilizar el tan aumentado principio de vengado? A ver, lo leo. ¿Qué beneficio me ve? ¿De qué me sirve saber cuánto tengo por cobrar o cuánto tengo por pagar? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ventaja de utilizar ese principio de vengado? A ver, lo leo antes de continuar, ¿no? Porque es un concepto que ya lo hemos escuchado en las aulas universitarias, en las capacitaciones, lo tenemos claro, pero ¿de qué me sirve ese principio de vengado? ¿Sabe de qué nos sirve, colega? Es nuestra hoja de ruta, es nuestro punto de partida de trazabilidad para controlar la gestión de la entidad, ¿sí? Es el punto de partida. Eh, no podemos estar, es algo así, miren, no podemos estar que muy tranquilos, limpiando, ahí viene alguien y viene con un expediente grandote y ¡pum! Así, sonando. Págate esto, ¿no? Después de 3 horas, estás ahí, no sé, viendo el fútbol, págate esto. O sea que nosotros funcionamos solamente cuando algo se tiene que pagar, ¿me entienden? O sea, es como si el expediente apareciera de la nada, pues, ¿no? ¿Entienden? No hay un punto de partida, no hay una hoja de ruta, no hay algo que esté atrás de la gestión de la entidad, de cómo se va utilizando los recursos de la entidad. Tiene que haber un punto de partida, una trazabilidad, así como cuando ustedes tienen su sistema de trámite de gestión documentaria, donde ingresa un documento, ¿no? Y después pasa a otra área, y después a otra área, y después se atiende el documento en otra área, ¿sí o no? Y toda esa trazabilidad, toda esa ruta lo ven en su sistema de gestión documentaria, ¿sí o no? ¿O no? No, a ver, me confirman. Todos ustedes tienen sistema de gestión documentaria, ¿sí o no? ¿No ven cuando entra un documento, un memo, pidiéndoles algo, ¿no? Sale de una oficina, entra a otra, después a otra, después se lo pasan a uno y uno lo atiende, ¿sí o no? Y ahí ves toda la ruta de cómo se atendió el expediente que entró en todo tu área, ¿sí o no? ¿No? Eso es lo que busca el devengado, el principio del devengado. Generar un punto de partida, una hoja de ruta, para ver cómo vas gestionando la atención de tus activos y pasivos, de tus ingresos y tus gastos. Necesitas un punto de partida que te alerte a futuro qué cosa te falta cobrar y qué cosa te falta pagar. ¿Ya? No podemos reaccionar a un cobro, perdón, a una venta, cuando alguien te haya depositado el dinero. O sea, alguien te pudo haber depositado 100. ¿Y qué tal si no eran 100? Tenías que cobrar 150 o 200. ¿Cómo le reclamas? ¿Cómo estás atrás de ese cliente? Nada, ¿no? O sea, ya te cobré 100. Está así, pues, ¿no? Determinado y recaudado por 100. Toma contabilidad para que contabilices tu determinado y recaudado por 100. ¿Y ahí qué hago con esos 100 que he cobrado? No sé, a mí me llegó una papeleta de depósito, pues, ¿no? Por 100. Y ahí hice mi determinado y mi recaudado con mis clasificados de ingresos. Tú ya ves para tu contabilidad, para tu contabilidad. ¿Qué hago con esa cobranza aislada, colega? No sé si me entienden. Igualito, en el otro caso de gastos, ¿no? ¿Qué hago cuando alguien me dice, págate este expediente? ¿Qué hago con ese pago aislado? O sea, no hay un punto de origen, ¿no? ¿Cómo sé? A ver, ¿cómo puedo saber en el día cuánto más me falta por pagar?
o me van a seguir viniendo de sorpresa los expedientes de pago y me van a seguir viniendo de sorpresa cada depósito que llegue. Es como que si no sabiera, o sea, no hubiera gestión financiera, ¿no? No, solamente como robot, registro lo que voy cobrando y registro lo que voy pagando. ¿Me entienden? No hay control de la gestión de tus recursos, tanto de activos como de pasivos. Y por eso necesitamos un punto de partida, una hoja de ruta. Y ese punto de partida, esa hoja de ruta justamente me da el principio de ventana, donde registra las operaciones desde el punto cero para ir controlando cómo se va gestionando los recursos, los activos y los pasivos dentro de tu entidad. Entonces, ese descontrol que tienen actualmente es justamente, se ve reflejado en el principio de lo percibido. El principio de lo percibido no es el problema, colegas. El problema es la idiosincrasia operativa que se vive actualmente, que trabajamos solamente en base a lo percibido, ¿no? Reaccionamos solamente, o sea, si alguien nos deposita, bien, y hacemos el determinado recaudado. Si nadie nos deposita, no decimos nada. Allá afuera puede haber 100.000 contribuyentes que me den impuesto predial y yo normal, tranquilito, pues, ¿no? Y si estuviera en la ventanilla de una municipalidad, estaría así, pues, ¿no? Esperando. Hoy día no ha habido trabajo, ¿no? Nadie se ha venido a pagarme. Ah, no haría ningún determinado, pues, ningún recaudado, ¿sí o no? Total, si ni sé cuánto tengo por cobrarles, principio de lo percibido. Igualito en el pago, pues, ¿no? Hoy día no hay nada por pagar. Qué raro, no me han pasado expedientes de gastos hoy día. No hay mucho movimiento, ¿me entienden? ¿Me entienden? O sea, no hay gestión, no hay gestión. Y eso se ve reflejado en un principio llamado percibido. El principio no es el problema es la operatividad, ¿no? Una mala operatividad que se ve reflejado en un principio llamado percibido. ¿Se entiende el contexto, colegas, hasta este momento o tuvieran alguna consulta? A ver, vamos a ver. Sí, generanda, perfecto. A ver, colegas, somos 27 participantes. Quiero saber, todos están ahí. ¿Se entendió el contexto actual? ¿Se entendió la importancia del principio del vengado? ¿Se entendió el reflejo ¿no? El reflejo que da un principio de lo percibido? ¿Se dan cuenta cómo las NICs no se pueden construir y solamente van a aparecer más y más brechas si no utilizan el principio de vengado? Ya. Entonces, ya para terminar esta charla, yo les había hablado acá del principio del devengado, ¿no? En una operación de ingresos, ¿sí o no? ¿No? Miren, este, voy a hacer algo básico, ¿ya? Principio de devengado. Vamos a ver este ingreso, nuevamente, voy a ponerles un ejemplo básico. Tienes un ingreso, ya has vendido, ya has hecho este registro contable, ¿no? Cuentas por cobrar contra ingresos, 1201 contra la cuenta 43. He vendido un bien. Les hago la pregunta, ¿por qué este bien que acaban de vender, se me ocurre ya, hemos vendido un certificado de estudio en este momento, venta de bienes, un certificado de estudio, ¿no? Le he vendido a un escolar, ¿sí? Un certificado de estudio. Y lo he registrado como un ingreso. La pregunta es, ¿por qué ustedes han registrado esta operación, esa venta de un certificado de estudio como un ingreso, como una ganancia? ¿Por qué? ¿Por qué, colegas? A ver, ya. Yo voy con una. Principalmente porque acaba de ocurrir un hecho económico. Y bajo el principio de vengado, tengo que reconocer ese hecho económico al margen de que la persona no me haya pagado. ¿Ya? Ese es en principio. En principio, he utilizado el principio de vengado. Y he reconocido el hecho económico al margen de que éste no haya sido cobrado. ¿Ya? Entonces, ese es el principio base del devengado. Pero ahora, si queremos profundizar en el por qué esa operación
de venta lo hemos registrado como un ingreso, el principio de devengado que está contenido dentro de tu marco conceptual, ¿ya? Se alimenta de una literatura mayor llamado la NIT SP9, ingresos de transacciones con contraprestación. La NIT SP9, ingresos de transacciones con contraprestación, lo único que hace es profundizar en el principio de devengado relacionado con un ingreso. Da mayores detalles de por qué he registrado esa transacción como un ingreso, como una ganancia. Entonces yo les pregunto, ¿por qué esa venta de un certificado de estudios lo registrarían ustedes como una ganancia? ¿Por qué? Ya, primero porque principio de vengado. Segundo, a ver, los leo. Vamos a ver las lecturas. Porque se realizó el ingreso. Porque se realizó el ingreso de qué? De dinero. Porque si se realizó el ingreso de dinero, nuevamente estaríamos en el principio de lo percibido. Y lo que queremos es evitar este principio de lo percibido. No queremos registrar las operaciones cuando hemos cobrado, ¿me entienden? Entonces, nuevamente mi pregunta es, ¿por qué ustedes registraron esa venta de certificados de estudios como un ingreso? Como un ingreso, esto, me refiero a esto, como un ingreso, como una ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya les dije, ¿no? Por el principio de vengado, porque se está ocasionando un hecho económico, ¿no? Que tengo que registrarla al margen de que no haya cobrado o recaudado el dinero. Entonces, como ven, las respuestas a mi pregunta están justamente en el estudio de la NIC SP9, pero el estudio de la NIC SP9 nace a raíz del principio de devengado. El principio de devengado es el principio, el punto cero de todo. Sobre ese principio de devengado en la cual reconoces ingresos y gastos, salen más NICs SP, que son literaturas que profundizan en el estudio de algo tan básico como una compra, ¿ya? O como una venta. Esa es la idea del principio de vengado. Pero deben entender que el principio de vengado es el punto de origen que ocasiona una hoja de ruta, un seguimiento, ¿ya? Una trazabilidad de cómo vas administrando tus activos y pasivos dentro de tu entidad, ¿ya? Eso es lo que busca justamente ese principio de mercado. No es simplemente un principio que te dice que los ingresos y gastos tienen que ser reconocidos sin importar que hayan sido cobrados o pagados, ¿no? Tienen un trasfondo de por medio, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería comentarles, colegas, el día de hoy. No sé si tendrían alguna consulta hasta el momento. No sé si tendrían alguna consulta hasta el momento. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Como verán, solamente les estoy dando nociones preliminares del por qué se debe estudiar el curso de Mix SP, ¿ya? Partiendo por el estudio del principio de vengado. Ya, si no tuvieran consultas, colegas, voy a soltarles una consulta, así, justo una consulta que me llegó el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Una pequeña consulta. El típico caso de los viáticos. Típico caso de los viáticos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el caso de los viáticos. Supongamos que el día de hoy le entregue viáticos a mi compañero para que vaya a hacer un arqueo de caja a provincia. Le doy viáticos por 1.000 soles. Este señor tiene 15 días calendario para poder rendir. Ya, para poder. Se va de viaje, ¿no? Se va de viaje, llega, se hospeda, come bien, hace sus visitas periódicas por ahí, por la entidad, después se va a dar un rato a mirar el paisaje de la ciudad y regresa, pues, ¿no? Regresa a la capital y pasan los 15 días y no me rinde, pues, ¿no? Pasan los 30 días, no me rinde, ¿ya? Y después se va, pues, renuncia. Renuncia debiéndome los 1.000 soles, pues, ¿no? Porque nunca me rindió.
Mi pregunta es, colegas, mi pregunta es, si tengo un viático pendiente por rendir, cuyo comisionado no me rindió en su oportunidad, y ese viático está registrado en esta cuenta, ¿no? La típica cuenta 1205. ¿Ya? ¿Qué hago con esa cuenta 1205, colegas? Viáticos. ¿Qué hago con esa cuenta 1205 por mí? Que tengo ahí hace 2, 3, 4 meses, un año, 2 años, sin que el comisionado me rinda porque hasta ya se fue, ¿no? Ya renunció. ¿Qué hago? ¿Cuál es el procedimiento que se hace en el tema de viáticos si no te rinde? A ver, los leo. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos? Recuerden que los viáticos, los 1.000 soles, es un dinero, es un activo, es un recurso que le di al comisionado. Y mi misión, ya, mi misión como personal de la entidad es salvaguardar el buen uso de los recursos de la entidad, ¿sí? ¿Qué hago si este señor no me llegó a rendir los viáticos? A ver, los leo, los leo. Sobre un buen control interno, hay un buen uso de las normas internacionales de contabilidad, ¿no? ¿Qué haría en este caso, a ver, colegas? Los leo, los leo. Se notifica al comisionado, ¿no? Se agota la vía administrativa. Perfecto. ¿Quién, por cuánto tiempo harían ese envío de solicitándole que te devuelvan los 1.000 soles? Los 1.000 soles, ¿ah? Nada que me rindas ahora, no, no. Tuviste un cierto tiempo para rendirme, que eran 15 días, y no me rendiste, ahora me tienes que devolver el 100% del dinero que te entregué. Ya, mandarle carta, ¿no? Mandarle carta. Ya, perfecto, se notifica. Genial. Miren, voy a ponerlo acá, ¿ya? Así de acuerdo. Voy a repetir lo que ustedes me ponen. Notifico, notifico. ¿Por cuánto tiempo van a notificarlo, colegas? No sé, pongan un plazo. ¿Que te gusten? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? O sea, ¿por cuánto tiempo tengo que notificarle si no me llega a responder a la primera? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿Un año? Pongan el tiempo que ustedes deseen. Betty nos comenta, Luis Miguel me dice por vía legal. Ya. Betty nos comenta, un funcionario no rinde por 2 años aproximados, solo devolvió un 40%. Ya. ¿Qué se debe hacer para que devuelva? ¿No? Buena pregunta. Rosa Quiroz nos dice en un día hábil. ¿Ya? Si se dan cuenta, si se dan cuenta, no tenemos claro nuestro sistema de control interno en el caso de recupero de un viático que nunca se rindió. ¿Ven? ¿Ven cómo sobre un débil control interno esa contabilidad se queda ahí en el limbo, en la cuenta 1205 sin saber qué hacer? Entonces, vamos a crearnos, pues, ¿no? Hipotéticamente, un control interno. Lo notifico por una semana, una semana suficiente. Si no me responde, ¿saben qué voy a hacer con esto? Y esto debe estar en la directiva de viáticos, ¿ah? Lo notifico. Y si no me responde, pues lo mando a la oficina, ya, de procesos disciplinarios. ¿Sí? Disciplina. ¿Qué va a hacer esta oficina de procesos disciplinarios? Va a evaluar el caso, ¿ya? Y va a sacar una resolución. ¿Ya? Esta oficina va a sacar una resolución, ¿sí? Indicándole que el señor tal, el señor X, devuelva el 100% del dinero. ¿Sí? El 100%. Ya tengo claro qué pasa si algún comisionado se quiere pasar de vivo y se va con la plata sin devolverse. ¿Ya? Porque recuerden, nosotros no somos bancos, no estamos prestando el dinero esperando que me devuelvan. Yo que soy financiero, no lo soy. ¿Sí? Entonces, voy a mandar a la oficina de procesos disciplinarios y le voy a dar un plazo más o menos de una semana para que esta oficina o esta unidad se manifieste, ¿no? Y saque esta resolución, ¿no? Estableciendo que el señor tal devuelva el 100% del dinero. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿O creen que debería haber otro procedimiento? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Nos mandamos a proceso disciplinario para que emitan una resolución que autorice
el cobro del 100%. ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? Genial, todos de acuerdo. Entonces, mi siguiente pregunta es, colega, ¿sigo registrando este hecho en la cuenta 1205? ¿Sigue siendo un viático por rendir? ¿Sí o no? ¿Sigue siendo un viático por rendir? ¿Sí o no? ¿O ya perdió su naturaleza? ¿O ya perdió la naturaleza de viático? ¿Sí? ¿Sigue siendo un viático por rendir? Entonces, nuevamente les hago la pregunta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo sería un viático por rendir? Según la directiva, el señor viajó y tenía 15 días por rendir. En teoría, ese es su tiempo máximo para rendir. Y si no, tiene que devolver el 100% del dinero. Pero ¿por qué se dice viático por rendir? Porque tiene algo por rendir. ¿Y cuánto tiempo tiene por rendir? 15 días. Luego de esa fecha ya no es un viático por rendir, mis colegas, porque ya no tiene nada que rendir. Al contrario, tiene que devolver el 100% del dinero. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cómo se debe registrar, colegas? Dice su colega Rosa Quiroz, lo debe registrar como una cuenta, lo debe reclasificar como una cuenta por cobrar. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo ahí? Lo registro como una cuenta por cobrar. Miren, yo solamente me estoy guiando de mis controles internos, ¿ah? Mis controles internos me están ayudando a gestionar el recupero del dinero y de paso le voy dando su reflejo contable. ¿Se dan cuenta que acá el que funciona es el control interno, no la cuenta contable? Les digo esto porque muchas veces me llaman y me preguntan, ¿cómo hago? ¿Qué asiento contable utilizo en tal o cual situación? No lo sé, pues cuéntame primero el control interno, cómo está funcionando, cómo está funcionando tu gestión. Sobre eso te diré qué cuenta contable. No traten de ajustar el control interno a la cuenta contable, sino la cuenta contable al control interno. Miren cómo estoy hablando de cuenta contable en base a los controles internos que voy a utilizar. ¿Ya? Bien. Entonces, ya le emitimos una resolución al señor para que devuelva el 100% del dinero. Ya. Luego de esto, ¿qué haríamos, colegas? Ya que tenemos una resolución en la cual ya dejamos de que tener viáticos en nuestra contabilidad y lo tenemos como cuenta por cobrar. ¿Qué hacemos con esa cuenta por cobrar, colegas? A ver, los leo, los leo. Las preguntas las estoy haciendo adrede, ¿ah? Porque quiero que vean que el problema no es la cuenta contable, sino el control interno. ¿Qué haríamos después? Ya lo tenemos como cuenta por cobrar. ¿Qué haríamos? A ver, los leo, colegas. ¿Qué haríamos? Si tenemos algo por cobrar, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos, colegas? Lo tendríamos que cobrar, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo haríamos para cobrar? Si él por iniciativa propia no quiere cobrar. ¿Qué haríamos? Ya supongamos que lo mandamos a asesoría legal. Ya de ustedes depende ver qué medidas de control interno para su recupero utilizan. ¿Ya? De ustedes dependen como entidad. Yo lo estoy inventando ahora, ¿no? Le envío a asesoría legal para que para que inicie, ¿no? Inicie las acciones de recupero, ¿sí? No se le puede descontar de su planilla porque ya hay una normativa de la ley Servil que dice que nuestro sueldo es intangible, por lo tanto no nos deben no nos deben descontar, pues, ¿no? Ni remisión de viáticos. Claro, de eso muchos se aprovechan y dicen, ah, como no pueden tocar mi sueldo, no devuelvo los viáticos, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es más, se han olvidado de mis viáticos, pues, se han olvidado. Ya ni me notifican. Yo feliz, pues, ¿no? ¿No? Y es una práctica que y disculpen que lo comente esto, colegas, porque ya es una práctica generalizada, es una mala práctica normalizada incluso. Y no lo digo yo, ¿ah? Y no es porque sea mal hablado, lo dicen las propias estadísticas contables, lo dicen sus propios análisis de cuenta, donde tienen viáticos de años anteriores, año tras año, de distintos comisionados. Se replica el mismo modus operandi. No, no es un tema de cuentas contables, no es un tema de control interno, es un tema de idiosincrasia.
básicamente. Reflejado, evidentemente, reflejado en una cuenta contable, ¿no? Y evidentemente, frente a un mal o a un débil sistema de control interno, pues se mantiene esa cuenta como viáticos, ¿no? Una cuenta 1205 viáticos pendientes por rendir, cuando eso ya perdió la naturaleza de ser rendida. ¿Ya? Entonces, yo les planteo acá simplemente un procedimiento de control interno, que es en este caso, le doy asesoría legal y le digo que inicie las acciones de recupero. Ya, ahora asesoría legal me va a decir, el procedimiento me resulta oneroso, oneroso, ¿ya? O te dice, ¿sabes qué? Lo llevamos a juicio, lo llevamos a juicio. Bien. En el primer caso, si él me dice, si asesoría legal me dice, ¿sabes qué? El procedimiento es oneroso, más caro me sale ir a cobrarle que, que recuperar ese dinero. ¿Qué haría si el procedimiento es oneroso? ¿Qué harían con esa cuenta por cobrar, colegas? ¿Qué pasa con esa cuenta por cobrar? La probabilidad de cobro, ¿qué pasa? Disminuye, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Buena pregunta acá, miren, antes de llegar a la respuesta, Rosa Quiroz nos dice, hay que registrarlo como cobranza dudosa. ¿Registrarían esta cuenta por cobrar como cobranza dudosa? A ver, les pregunto. Buena pregunta. Una vez me hicieron esa pregunta y tiene una trampita ese término, ¿ah? Cobranza dudosa. En realidad hay varios términos técnicos que tienen ahí algo escondido, ¿no? Les pregunto, esa cuenta por cobrar, ¿no? Que tiene este comisionado al 100%, que aún no me paga y que han pasado un mes, 2 meses y me sigue sin pagar, ¿lo reclasificarían como cuenta por cobrar dudosa? ¿Sí o no? A ver, los leo, colegas. A ver, los leo. Esa cuenta por cobrar, ya tenemos una cuenta por cobrar, ya le comunicamos incluso a asesoría legal para que nos devuelva el 100%, para que haga las acciones de cobro correspondientes. Ya, pasan las 2 semanas y no me paga, 3 semanas no me paga, pasa el mes y no me está pagando. ¿Qué hago con esta cuenta por cobrar? ¿Lo registro como cuenta por cobrar dudosa? A ver, no leo. ¿Un sí o un no? Dígame. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cuenta por cobrar dudosa o no? O de frente lo hacemos el asiento por deterioro, lo mandamos al gasto por deterioro de las cuentas por cobrar. ¿Saben por qué no sería cuenta por cobrar dudosa, colegas? ¿Ustedes tienen alguna duda en este momento, después de 3 años, de que ese comisionado les va a pagar? ¿Tienen dudas o no? ¿Sienten un entorno dudoso por ahí? ¿Sí o no? ¿Hay duda? No, pues no. No hay duda de que me van a pagar. ¿Por qué lo pondría como cuenta por cobrar dudosa? ¿De qué sí están seguros, colegas? Si es una recuperación onerosa. ¿De qué sí están seguros? De que ya perdí, ¿sí o no? De que más caro me sale cobrarle que él me devuelve el dinero, ¿me entienden? Entonces haría un asiento por deterioro, ¿ya? Un asiento por, sí, ya perdimos, efectivamente, ¿no? Entonces, procedimiento oneroso, toda la cuenta, 58, estimaciones, ¿no? Deterioro, algo así por deterioro, estimaciones por deterioro. Y es otra historia, ¿ya? Bien. Pero si lo llevas a juicio, colegas, si lo llevas a juicio porque de repente no le he dado 1.000, ya, le he dado 10.000, y no era por viáticos, era por encargos, ¿ya? ¿Cómo sería? Y asesoría legal lo lleva a juicio y entabla una demanda al comisionado. ¿Cómo registramos esa demanda al comisionado, colegas?
por los 10.000 soles que me debe. ¿Cómo lo registramos? Pues, por ahí escuché que alguien me dijo a cuentas de orden. Cuando le ponemos una demanda inicial al comisionado, demanda inicial. Los ejemplos están adrede, por si acaso, ¿ah? Adrede, ¿ya? Por si acaso que están, el ejemplo, lo que les comento, busca que ustedes se confundan, ¿no? Que se equivoquen. Para eso está diseñado mis comentarios. Entonces lo llevo a juicio, ¿no? Y le entablo una demanda inicial al comisionado. ¿Cómo registro esos 10.000 soles? ¿En cuentas de orden? ¿Lo retiro de cuentas por cobrar? ¿No? ¿Y lo registro en cuentas de orden? ¿O qué hago con esa demanda inicial? Ya. Sé que está en reclamación, evidentemente. Esa reclamación se materializa a través de esta demanda que le hago al comisionado. ¿Cómo registro esa demanda inicial? Ese reclamo que le he hecho al comisionado. ¿Lo registro en cuentas de orden o lo mantengo en cuentas por cobrar? Les hago la siguiente pregunta. Si ustedes acuden a su procurador, a su abogado, a su asesor legal para que haga las acciones de recupero a través de una instancia superior, ¿de alguna manera están aumentando las probabilidades de que se cobre? ¿Sí o no? ¿O ya perdimos? A ver, los leo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Aumento o no aumento las probabilidades de que se cobre? ¿Sí o no? O lo desaparezco esto de cuentas por cobrar y lo registro en cuentas de orden. Registrarlo en cuentas de orden y desaparecer en cuentas por cobrar es como decir, ya no tengo nada por cobrar y todo empezamos desde el inicio, de cero. Porque hago una demanda inicial, ¿deja de ser cuenta por cobrar o no? O al contrario, se sigue manteniendo en cuentas por cobrar y las acciones de cobro a través de un proceso judicial fortalecen las acciones de recupero de ese dinero. A ver, los leo. ¿Aumenta, sí o no? Aumenta. Entonces, ¿me mantengo en mis cuentas por cobrar, sí o no? ¿Lo mantengo en cuentas por cobrar, sí o no? A ver, los leo. ¿Ya? Está claro que sí. ¿Entienden? ¿Cómo ven? Esa demanda inicial es como un engaño, ¿no? Una cosa es una demanda judicial en contra de la entidad, y en este caso es una demanda judicial iniciada por la entidad, ¿no? Es totalmente distinto. Así que no nos parametricemos en las cuentas contables, ¿no? Concentrémonos en el hecho económico, ¿no? Que se va llevando a través de nuestros controles internos, a través de nuestras acciones, de cómo vamos gestionando los activos y pasivos de la entidad. En este caso, le estoy hablando de un activo que inicialmente era una entrega a rendir, ¿no? Hasta cierto momento, hasta los 15 días. Después este señor no me entregó el dinero, pues me tiene que devolver todo, pues. No, gasté en el hotel. No, no, no. Te di tiempo para que me rindieran. No me rendiste, ahora me devuelves todo. ¿Ya? ¿Entiendes? O sea, no, es que no tuve plata porque no me pagaron. Yo no te presté la plata. Yo te di dinero para que me rinda, lo gastes y me rinda, no para que lo utilices en tus gastos personales. Ahora me devuelves la totalidad del dinero. Cuenta por cobrar. ¿Me entiendes? Entonces lo mantengo en cuenta por cobrar. Posteriormente, si el juez me dice, perdimos, bueno, en primera instancia, se me ocurre, en primera instancia, y ya no quiero seguir en juicio, ¿qué haría con esta cuenta por cobrar? ¿Qué haría con la cuenta por cobrar? Ya, pues ya lo perdí, pues, ¿no? Ya lo perdí. ¿Sí? ¿Se entiende el contexto? Ujú. Lenin nos dice, pero ¿en base a qué le solicito que me devuelva todo? En base a la entrega inicial de dinero. Yo inicialmente te entregué 10.000, me tienes que devolver los 10.000, porque tenías un plazo para poder devolver, rendir, perdón, ¿no? Rendir tus gastos. Incluso, o sea, puede que me equivoque en cuanto al importe, colega. No tengo ningún problema en esa parte. Lo que sí les pido es desde un inicio ustedes pongan sus reglas de juego en una directiva
para evitar que a futuro, si sucede este tipo de emisiones, ustedes se pregunten en base a qué le pido todo o parte del dinero. ¿Me entienden? Pero la clave es poner el procedimiento en su directiva. En su directiva, yo, por ejemplo, les hago firmar a los comisionados de decirle, tienes hasta tal tiempo, hasta tal momento, para poder rendir el viático. Y si no, tendrás que devolver. Yo, fulano de tal, comisionado tal, me comprometo a devolver el 100% del viático. Pum, y firmo. Yo comisionado, me comprometo, si no cumplo con rendir en la fecha, me comprometo a devolver el 100%. Lo firmo. Ahí está mi sentencia. ¿En base a qué? Acá está. ¿Me entienden? Pero ustedes tienen que establecer sus mecanismos de recupero de los activos en caso se presenten este tipo de situaciones. Y no reaccionar cuando la situación se haga. ¿Ya? Sobre esos mecanismos de control hacen sus reflejos contables, el que se aparezca. En base a sus mecanismos de control. ¿Ya? Entonces, yo siempre veo que me dicen, profesor, ¿qué asunto contable haces? ¿No? Como para ajustar la situación actual. No, no tienes que hacer nada con la cuenta contable. La cuenta contable simplemente va a tomar una foto de tu buena o mala gestión de recupero de tus recursos. La cuenta contable toma una foto, no modifica la realidad, no la maquilla, ¿me entiendes? Solamente se refleja de acuerdo a cómo has utilizado tus controles, los controles internos. Ujú. ¿Ya? Eh, entonces, eso. Bueno, esa era la historia que quería contarles el día de hoy. En realidad hay varias historias que siempre, bueno, todos los días siempre hay un colega que me llama, algunos colegas que me llaman siempre por sus casísticas de implementación de NIC y son interesantes, ¿no? Interesantes, más que todo cuando te das cuenta que las NICs CP, ¿no? Y los registros contables simplemente toman una foto de la realidad, ¿no? Había un caso que me contaba un colega que me decía lo siguiente, ¿ya? Que me decía lo siguiente, a ver, déjame, déjame recordar. Era justamente también por el tema de viáticos, ¿ya? Tenía viáticos, miren, les cuento esta historia, ¿no? Hay una entidad que tiene viáticos de años anteriores. Pero no estoy hablando de un viático, ¿no? Ni de 10 ni de 100. Estoy hablando de 1000 viáticos, 2000 viáticos de años anteriores así acumulados. ¿No ves que ya eso ya es parte de la idiosincrasia, ¿no? Darle plata y nunca rendir. Los números lo dicen, ¿no? Los libros contables lo dicen, no, no lo digo yo, ¿ya? Entonces, tiene viáticos, pues, ¿no? De años anteriores. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Este, quiere hacer el asiento por deterioro. O sea, esos viáticos lo quiere reclasificar a cuentas por cobrar y esas cuentas por cobrar lo quiere deteriorar. Así, ¿ah? Con un asiento contable y deteriorar todo eso, ¿no? Y comienza a ver el tema de las NICs y el marco conceptual, ¿no? Entonces, yo digo, ante todo, no percibo que tú quieras utilizar las NICs en este caso. En este caso, o sea, las NICs no te dicen cómo eh, a ver, para recapitular la idea, ¿no? Para recapitular la idea, perdón. Tú tienes viáticos, se me ocurre, ¿ya? Se me ocurre que tienes algo de 2000 viáticos pendientes por rendir de años anteriores, ¿ya? Por 2 millones de soles, ¿ya? Se me ocurre, ¿ya? ¿Qué hago, profesor? ¿Qué asiento contable hago? Nada. Lo cierto es que tienes 2 millones de soles por cobrar a 2000 personas. El asiento contable debe reflejar ese hecho económico. No, pero ¿qué asiento contable hago para arreglarlo? Ninguno, colegas. El asiento contable no va a pagar la rendición de que tenían pendientes por rendir, pues, ¿no? Los viáticos tenían pendientes por rendir, los comisionados. ¿Me entienden? Las cuentas contables no es para arreglar cuentas por cobrar.
O sea, si alguien te debía 1 millón de soles en cuentas por cobrar, no vas a hacer ningún asiento contable que haga que ese dinero se cobre. Igual en las cuentas por pagar. Nosotros tengo cuentas por pagar anteriores. ¿Qué asiento contable haces? Ninguno. Lo único que te toca es pagarle al proveedor y hacer el asiento contable de pago, ¿no? No, y si no, un asiento contable que extorno la cuenta por pagar, no, pues. O sea, las cuentas contables no pagan las cuentas de la entidad. Ya quisiera yo hacer mis asientos contables acá y pagar mi luz, mi agua, mi internet. Las cuentas contables no pueden modificar el estado de situación financiera y económica de tu entidad. Es un simple reflejo de lo que hay y de la buena o mala gestión que estás haciendo. Si tienes viáticos pendientes por rendir de 2 millones de hace 2 años y no has hecho las acciones de cobro, pues hazlas ahora. Ya, profesor, ya he hecho las acciones de cobro, pero me dicen que resulta oneroso cobrarle a esas personas. Ah, ¿te resulta oneroso? Perfecto. Con ese documento, tú haces el asiento contable del deterioro de esas cuentas por cobrar, de esos 2 millones. ¿Y con eso me libro todo? No. Lo único que estás evidenciando es que ha habido una inacción de cobro por parte tuya. Por eso que hay un deterioro. El deterioro es la inacción de cobro, ¿no? O la mala gestión de cobro o de recupero de esos viáticos. Eso se ve reportado en un documento llamado estado de gestión, que ahora se va a llamar estado de rendimiento financiero. Entonces, en ese estado de rendimiento financiero van a ver tu rendimiento. ¿Cómo has rendido? ¿Bien o mal? Si me pones un deterioro, si me pones un gasto por 2 millones, definitivamente alguien ha dejado de hacer su chamba. Alguien ha dejado de cobrar a 2.000 personas por 2 millones de soles, ¿no? El asiento contable no soluciona la gestión de la entidad, la mala gestión de la entidad. Muchos quieren hacer asientos contables para borrarse todas esas cuentas por pagar de años pasados y esas cuentas por pagar de años pasados y sanear todo y olvidarse de todo y empezar a hacer. Qué chévere sería, pues, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Que con una cuenta contable soluciono los problemas de gestión de la entidad. Las cuentas contables están para reflejar la buena o la mala gestión de la entidad, no para desaparecerlas del mapa, ¿no? O esconderlas o maquillarlas. ¿Entiendes? Y las NICs SP ayudan justamente a que tú tomes una foto real de la entidad. En teoría, colegas, ya para terminar ese tema, me he dado cuenta que la contabilidad que llevamos actualmente es una contabilidad bastante, bastante arcaica. Ya deberíamos tener sistemas contables automatizados que hagan un escaneo en base a sus controles internos, ¿no? Que hagan un escaneo de la posición económica y financiera de la entidad, ¿ya? Y claro, evidentemente, una vez que te saque un informe, tú como contador, teniendo conocimiento de la MIXEP, darías una interpretación al escaneo de esa foto que ha tomado, ¿no? Que ha tomado el software contable, haciendo uso de las NICs. En resumidas cuentas, es como eh, si yo fuera un neurólogo, viene un paciente y tiene un tumor en el cerebro, ¿qué le pido? Que se haga una resonancia, una tomografía, ¿sí o no? Se saca la resonancia, me trae las placas. Ahí veo el cerebro en distintas posiciones y yo como neurólogo, ¿qué hago? Si no he estudiado neurología, si no he estudiado los principios básicos de la neurología, esas fotos me van a saber a chino, pues, ¿no? Voy a ver un cerebro por acá, unas venas por acá. ¿De qué me sirve tener una buena foto con tanta tecnología si no puedo dar lectura? Es igual como contador. ¿De qué me sirve tener un software que en base a MixSP me escanee rápidamente el estado situacional actual de la entidad? Que sí puede haberlo, ¿ah? Por la inteligencia artificial sí se puede hacer eso. El escaneo. ¿De qué pasa? ¿De qué sirve, perdón, tener eso? Y al final, yo como contador no sé de MixSP. No voy a poder leer ese balance, pues, ni ese estado de gestión. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me entienden, no? Yo justamente estaba teniendo la idea de automatizar ese diagnóstico de brechas. En base a cuestionarios, llenar ese diagnóstico de brechas, ese programa de transición y hacer el cierre de brechas. Me tomaría tiempo, sí, automatizarlo para hacer un escaneo de las entidades, ¿no? Pero una vez que saque esos resultados, el que lo lea, si no sabe NIXSP, de nada le va a servir.
De nada de va a seguir esas placas y no sabe dar lectura al contenido. Y eso es lo que pretende el uso de las cuentas contables de la MXP, tomar una foto real. No pretende agarrar notas de contabilidad y comenzar a extornar pasivos y activos a diestra y siniestra y dejarlo todo en cero, ¿no? Saneando, entre comillas, nuestras cuentas contables. ¿Sí? Como ven acá, me guío básicamente de mis procedimientos internos y sobre eso le doy un reflejo contable correspondiente. Bien, colegas, disculpen, como siempre, que me haya explayado un poco en la conversación. Solamente quería hablarles acerca del principio del devengado. Y nada, les agradezco por su participación de hoy, el día de hoy. Y nada, cualquier cosa ya seguramente les estaré haciendo llegar por mis redes sociales. Creo que dejé ahí un curso pendiente de MIX SP. Básicamente vamos a atacar la MIX SP1 y la MIX SP14. 8 brechas de la MIX SP1 y 4 brechas de la MIX SP14. Y así, de manera progresiva, de acuerdo también al interés que tengan en los cursos, se van a ir aperturando más cursos de otras MIX SP. No es difícil el estudio de las MIX SP, tampoco es fácil, pero la idea se trata de estudiar en base a sistemas de control interno, ¿no? De cada entidad. Sobre eso podemos entender mejor el objetivo del uso de las mixes SP. ¿Ya? Y nada, les agradezco a todos y que tengan buenas noches. Si no se preocupen, en una hora estoy subiendo a internet el video. Buenas noches a todos.